Shalom Brachot, soy el Rose Raben Ishak de la Sinagoga Shofar Zion de la Ciudad de México. Una vez más me voy a conectar contigo por medio de este audio estudio en el cual vamos a discernir nosotros la Parashat de Devarim. Devarim, que significa palabras, palabras de vida y vida eterna. Dice Yeshua ben Yosef ben David, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Bendito el Padre bueno que nos ha permitido entonces a llegarnos a esta enseñanza y en esta bendición que vamos a encontrar nosotros por medio de este gran estudio de la Parashat de Devarim, que significa palabras en este sentido. Y dice en hebreo, hay que recitar en hebreo el inicio de esta Parashat, ya que aquí va plasmado el nombre en honor a toda esta enseñanza. Dice, Hele a Devarim asher diber Moshe el kol Israel Beaver, Ayarden, Bemidbar, Bearaba, Mol, Suf, Bein, Param, Ubein, Tofel, Belebam, Behatzerot, Bedi, Zahaf. ¿Qué acabo yo de decir conforme a la enseñanza de lo que hablamos en el hebreo? Acabo de decir las palabras, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel en esta parte del Jordán, en el desierto, en el llano, delante del Yansuf o del mar de los juncos, entre Parán y Tofel y Labán y Haserot y Disahaf. Bueno, eso es lo que acabo yo de recitar, y aquí va plasmada el nombre de la palabra Devarim, que significa estas son las palabras, Devarim, palabras. En cuanto a toda esta enseñanza, está puesto que Moshe se dirigió al pueblo de Israel con palabras de amonestación. Todo el mundo sabemos que esta Parashat es como si fuera el resumen de toda la escritura sagrada de la Torah, de los otros 4 libros, hablando del Humash, ¿sí? Es esta Parashat de Devarim. Y aquí Moshe, antes que nada, va él a dar amonestaciones muy fuertes, muy grandes, para que el pueblo de Israel despierte en ese letargo en el cual cayó durante todo ese tiempo que caminaron en el desierto, en la yeshiva de la vida, en el cual el pueblo de Israel fue amonestado, fue enseñado, fue educado, fue disciplinado durante 40 años antes, ¿verdad?, de que pudiera ingresar hacia la tierra prometida, en la tierra de Canaán, la tierra prometida que el Padre no nada más se lo prometió a Am Israel, sino esta tierra prometida fue dada a los padres, a los Abot, quienes son Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está la promesa de que esta tierra se le tendría que dar a su descendencia. Y bueno, en lo que nosotros vamos a discernir esas palabras de amonestación, también se enumera esas partes donde Israel provocó el enojo del Shaddai, del Elohim Todopoderoso. Por eso él se expresa en términos generales hablando a todo el pueblo de Israel. Hablo esto a manera de introducción para este estudio, ya que es muy extensa la enseñanza que vamos a tomar nosotros de esta Parashat llamada Devarim o palabras. Yo quiero decirte que las palabras es algo grande porque por medio de la palabra el hombre se distingue de toda la creación del Padre bueno. La palabra es la que identifica a un hombre. La palabra que hablamos nosotros, sea buena o sea mala, sea de verdad o sea de mentira, es la identidad de esa persona. Y entonces son las palabras la que a nosotros nos permite poder hacer alusión de que somos algo grande delante de los ojos del Padre bueno, ya que la naturaleza, los mismos árboles no hablan, los animales del campo, las bestias del campo, las aves de la mar, los peces de la mar y las aves del cielo no hablan. Algunos se pueden comunicar con sonidos guturales solamente, pero nosotros tenemos la grande bendición del habla, de la comunicación con razonamiento. Es por eso que entonces Moshe en esta Parashat va a discernir y va a disertar una enseñanza para que Am Israel, por medio de las palabras, que queda como un legado, que queda como un discurso, que queda como un ejemplo, Am Israel pueda tomar las riendas y no salirse del camino en el cual el Padre bueno le ha indicado. ¿Para qué? Para ser una nación Kadosh, una nación consagrada, una nación apartada, una nación de reyes y Kohanim, de reyes, ¿verdad? Y en este caso quienes ministran la Torah, Baruch Hashem. Entonces aquí encontramos a un Moshe que antes de que él entregue el espíritu, entregue el alma, va a dejar una recomendación grande
a todo el pueblo de Israel. Y cuando él está diciendo, son las palabras que Moshe habló a todo Israel, en la otra parte del Jordán o del Jardín, en el desierto, ¿verdad? En el llano delante del Yansub, o el mar de los juncos, entre Param y Tofel y Labán, Hazerom y Disahaf. Nosotros tenemos que analizar qué pasó en todos esos lugares donde el pueblo de Israel hizo, ¿verdad? Jornadas, hizo paradas, ya que en el verso número 2 dice, 11 jornadas hay desde Joreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros que, vamos a tener que analizar el sentido en el cual el Padre bueno nos está hablando, y no nomás a Am Israel en aquella generación, sino para todas las generaciones. Hablo a manera de introducción de toda esta enseñanza de esa Parashat de Devarim o de Deuteronomio, palabras. Baruch Hashem, a todo Israel. Yo quiero decirte que Am Israel, o el pueblo de Israel, es un pueblo especial, que desciende de los lomos de un solo hombre llamado Abraham, y sabes, teniendo hacia su descendencia, que es Isaac y Jacob. Esos son los Abot, o los padres del pueblo de Israel. Entonces, hay grande enseñanza en todo esto, y bueno, nosotros vamos a tener que meternos al corazón del mismo Abacadosh para sacar la esencia de todas estas palabras de amonestación, ya que un padre amante de sus hijos, de su descendencia, siempre le va a refutar, le va a corregir y le va a dar ¿qué? Esa parte de enseñanza hacia sus hijos, su descendencia, para bien y no para mal. En la Parashat iniciando, que dice palabras de Barín, en el número sagrado de la gematría, quiero decirte que la gematría es un escudo poderoso, es como una transfusión de sangre para dar vida a quien la está recibiendo. Y la gematría de la palabra de Barim en hebreo es 256. Y 256 nos conecta con la palabra Rogel. ¿Qué es Rogel? Rogel significa comerciante. Rogel significa comerciante. ¿Qué quiere decir? Que para que un comerciante, para alguien que tiene un negocio de comercio, tiene que hacerle propaganda a su mercancía para poder tener buenas ventas y tener éxito en su negocio. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que hay que anunciar, hay que hablar, hay que gritar, hay que exponer, hay que llevar, ¿verdad?, al conocimiento de la gente por medio de las palabras y del mensaje o del anuncio que se está haciendo. Y así el Padre bueno para Am Israel, él es como un comerciante que le está anunciando al pueblo de Israel su comercio, lo que él está dando, lo que él está aportando dentro de su negocio. Por eso la palabra Rogel nos da 256, que es la palabra de Barín, Baruch Hashem. Y aparte yo quiero decirte que ¿dónde fue enseñado el pueblo de Israel? Fue enseñado netamente en el desierto. Ahí fue la escuela de la vida, la escuela de la disciplina, la escuela de la bendición, en el Midbar o en el desierto, Baruch Hashem, en el Midbar. Y bueno, vamos a ver nosotros, porque si yo parto a la mitad la palabra Midbar, tan solo mit me da 44, y 44 a dónde me conecta a mí. El número 44 es Ejeye, lo desbasto, Alef Hei Yud, y luego Alef Hei, y al final un Alef, y me va a dar 44, el nombre de Ejeye. Ejeye, Asher Ejeye. Ejeye es el nombre sagrado del Padre Eterno, que significa yo seré el que seré, o yo soy el que soy. Y tan solo Ejeye, yo seré, como lo acabo de anunciar, voy quitando las 4 letras de la Alef, la Hei, la Yud y la Hei, y después la Alef, la Hei y la Yud, y luego la Alef, la Hei, y al final la Alef, y Baruch Hashem me va a dar 44 en su número sagrado. Entonces, aquí yo ya tengo una enseñanza que en el Midbar es el Padre bueno directamente el que va a enseñar a Am Israel. Moshe solamente es el portador, es como un micrófono que va a anunciar las palabras que el Padre bueno le está dando, las instrucciones, los misbot, los mandamientos, los mishpatim, los aedot, Baruch Hashem. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pueda vivir o tener una gran convivencia, tanto el prójimo con su prójimo, como también poder hacer aportación y cumplimiento de las fiestas del pueblo de Israel, y también en este caso cómo hacer la adoración hacia aquel que hizo los cielos y la tierra. Entonces, y en la palabra bar en arameo significa hijo. En arameo bar significa hijo. Y si yo a la palabra bar, que es en arameo hijo, solamente le invierto las 2 letras y pongo primero la resh y después la bet, ahora escribo la palabra bar, escribo la palabra rab.
¿Y Rab qué significa? Grande, fuerte, abundante, Adón o Señor o Maestro. Eso es Rab. De ahí viene la palabra Rabí, mi rabino, ¿sí? El que es grande, es fuerte y es mío, abundante, o mi Señor. De Rab, Rabí. Y rabino significa que es un rabino, una persona de mucho respeto. En este caso, de la palabra Rab, viene la palabra rabino. Pero Rab, ¿qué significa? Grande, fuerte, abundante, Señor, Maestro. Y de Rab, nada más invertimos las dos letras, la Resh y la Bet, y escribimos la palabra Bar. Y Bar en arameo significa hijo. ¿Qué quiere decir? Que el hijo debe ser instruido por alguien que es un maestro, que es un gran señor, que tiene abundante enseñanza, que es fuerte en el espíritu y que es grande en el alma. Eso es la palabra Rab. Grande, fuerte, abundante, Señor, maestro, como lo acabo de anunciar. Y Baruch Hashem, entonces nosotros ahí tenemos esta enseñanza que en el desierto el pueblo de Israel va a ser enseñado por Ejeyé, por el mismo Padre bueno, por el Padre eterno. Y el Padre, toda su palabra o la Torah misma es como un comerciante. Rogel 256 que nos da la palabra de Barim, 256, Rogel es quien nos conecta y nos va a llevar hacia la enseñanza de los mandamientos y de toda la bendita Torah, de toda la enseñanza, el cual la Torah es el cimiento de todo un edificio que se compone de profetas, de escritos sagrados y de Brit Hadashah, o lo que es en este caso los Mirashim o el Talmud mismo de nuestro Mesías Yeshua ben Yosef ben David. Baruch Hashem. En ese sentido, ¿a dónde vamos nosotros? Tenemos que analizar porque Abacadosh, ¿verdad? A todo Israel se le está amonestando y es a todos ellos como un mensajero o como un comerciante cuando en un mercado está anunciando su mercancía. Por tanto, aquí vemos nosotros que el mensaje no va a ser solamente para un cierto grupo, sino para todo Am Israel. Y ahí es donde vamos a partir nosotros. ¿Por qué? Porque se dice que Am Israel aportó algo muy grande hacia, no nada más para el pueblo, sino para toda la humanidad posteriormente. Y el mensaje tendría que ser llevado hasta lo último de la tierra. Enseñanza misma de Yeshua ben Yosef ben David. Dice nuestro hermoso Mesías, Yeshua ben Yosef ben David, cualquiera pues que me oye estas palabras, de Barim, palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Baruch Hashem. La palabra para varón prudente en hebreo es Ish Gabón. Ish Gabón significa varón prudente. Un varón que sabe discernir. Un varón que camina en Ruach HaKodesh. Un varón que se adhiere totalmente a la esencia y la presencia del Borolam, del Padre bueno, del Padre hermoso, del Padre precioso. Es un profeta. Es un temeroso, un sadij, es un piadoso, es un hasid, es una tzedek, una mujer justa. Ish Gabón, varón prudente. Ish Gabón significa, ¿verdad?, que es ese hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca, sobre la peña, varón prudente. Ish Gabón en hebreo me da 372 en su número sagrado. Ish, que significa varón en hebreo, me da 311, Baruch Hashem. Y Gabón me da 61. Yo hago la suma y me da 372 en su número sagrado o gemátrico. Baruch Hashem. 372 es la palabra Ish Gabón, varón prudente. Y quiero decirte algo que entonces aquí nosotros vamos a repercutir en algo precioso, hermoso, porque Ish Gabón 372, que es varón prudente, que sabe edificar sobre su roca, sobre la peña, que es la misma Torah, que es el mismo Mesías, que es el mismo Borán, Ture Bewali, roca de salvación, Baruch Hashem, nos lleva hacia Yat Mashiach. ¿Qué significa Yat Mashiach? Poder del Mesías o la mano del Mesías. Yat es 14 y Mashiach 358. A la suma y nos da 372. Es increíble esta conexión gemátrica con Ish Gabón, varón prudente con poder del Mashiach. Quiere decir que la presencia del Mesías está coronando desde la mollera hasta la planta de los pies a esa persona que sabe hacer la voluntad del Padre bueno, que sabe caminar en su nombre, que sabe llegar a su nombre, que sabe refugiarse en su nombre y que sabe vivir dentro de ese nombre del Boreo Olam, del Padre bueno, hermano, el Padre precioso, hermoso. Entonces, Yat Mashiach 372, que es poder, mano y fuerza, o fuerza
del Mashiach, o poder del Mesías, o mano del Mesías, nos da 372, que es la palabra Ishgabón, que es varón prudente, Baruch Hashem. La palabra Gabón, que es prudente, nos conecta a nosotros con la palabra Gibor. ¿Por qué Gibor? Porque tiene las 3 primeras letras. Solamente cambian la final. De Gabón es la Nun Sofit y de Gibor es la Resh. Pero la Gimel, la Bet y la Bab, tanto de Gabón como Gibor, nos conectan. Quiere decir que hay una raíz donde nace una de la otra. La palabra prudente entonces proviene de la palabra Gibor también, que significa Gibor, héroe, guerrero, valiente. Héroe, guerrero, valiente. Dice Yeshua ben David, en el Malhut Hashamain, o en el reino de los cielos hace fuerza, y solamente los valientes lo arrebatan. Ahí aparece la palabra, ¿verdad? Guerrero, un hombre, un héroe o un hombre valiente, que sabe fajarse y que arrebata el Malhut Hashamain, o el reino de los cielos para él, Baruch Hashem. O sea que es un hombre de guerra, es un héroe dentro de lo que es la enseñanza de la bendita Torah y la escritura sagrada. Es una persona que no se amedrenta ante el miedo, es una persona valiente. ¿Para qué? Para echar y derrotar a sus enemigos. ¿Quiénes son enemigos del hombre? El enemigo del hombre es el propio hombre, sus propias pasiones, sus propias debilidades, sus propias faltas, sus propios errores. Nosotros como hombres somos nuestro propio enemigo. Depende de nosotros si nosotros presentamos victoria o presentamos derrota. Por eso claramente Abacados dice, mira que pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Pero yo te intimo hoy que escojas el camino de la vida. Eso está escrito en la bendita Torah. Y son recomendaciones que el Padre Bueno le da a Am Israel, o al pueblo de Israel, Baruch Hashem. Dice Meshicheino Yeshua ben David, cualquiera pues que me oye estas palabras de Barim. Quiero decir que Yeshua solamente vino a enseñar la Torah y a darle cumplimiento. Lo encontramos en Matiteo capítulo 5, verso 17. No pienses que he venido a abrogar la Torah, a destruirla o a quitarla, dice Yeshua ben David. No vine a destruir la Torah, sino que vine a cumplirla, a hacerla más hermosa y más excelente. De manera que cualquiera que infringiere uno de sus mandamientos muy pequeños, dice Yeshua, ¿verdad? Muy pequeño será llamado esa persona en el Malhut Hashamain, o en el reino de los cielos. Pero cualquiera que hiciera y enseñare será llamado grande, será como un héroe, como un guerrero, como un valiente que supo que tomar la espada de la Torah y con un lado dar la vida en este mundo presente y con el otro lado de la espada dar la vida en el Oran Javá o en el mundo venidero. Ese es su nombre, es un héroe, un guerrero, un valiente que sabe escribir la palabra según Hebreos 4:12. O Ibrí Meshihim 4:12. Entonces, yo quiero decirte que Yeshua dice claramente, no pienses que yo he venido a abrogar la Torah, sino a cumplir. Porque es más fácil que desaparezcan los cielos con sus 7 niveles de los cielos, con los 4 mundos, ¿verdad? Que conforman según la enseñanza mística del Sot, que es Asiá, Yetzirah, Beriyá y Atzilú. Y desaparezcan los 4 mundos, o mundos dimensionales, o los 7 cielos, a que una yud, la letra más pequeña de la Torah, perezca, Baruch Hashem. Entonces ahí tenemos que Yeshua claramente nos está diciendo que debemos de cumplir la Torah al pie de la letra de una manera bonita y hermosa, porque él mismo lo está diciendo. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿por qué? Porque él vino a enseñar solamente la Torah hermosa, preciosa. Dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente, Ishgabón, que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca. Ishgabón, ya vimos su conexión hermosa, preciosa con Yat Mashiach, o poder del Mesías. Y la palabra Gabón, que viene de la raíz prudente, que bien nos conecta con Gibor, que es héroe, guerrero, valiente. Y bueno, haciendo nosotros alusión a lo que Yeshua, nuestro Tzorei Bewali, roca de salvación, nos enseña, ¿verdad? La palabra para el que edificó su casa sobre la roca, sobre la peña. En hebreo es Beit al-Sela. Beit al-Sela. Y bueno, yo quiero decir que la palabra Bait significa casa en hebreo. Al, en hebreo es sobre, Zela, la peña. Dice Yeshua, yo compararé a un varón prudente que edificó su casa sobre la peña. Bait, en este caso, Ishgabón, ¿sí? Un hombre valiente, un hombre prudente, un héroe, sobre la peña. Su casa sobre la peña. ¿Quién es su casa? Su casa primeramente es su propio cuerpo, su propio templo de la persona. Pero dentro de esa casa, hablando ya de una manera física,
su casa de ese varón es su familia, su esposa, sus hijos y toda su descendencia. Dice que sabe edificar su casa sobre la roca. ¿Qué quiere decir? Que sabe enseñar la Torah a su familia, que sabe ministrar la Torah a su familia, a los suyos, a sus seres queridos, a sus seres amados. Primeramente él se la aplica a su vida y la transmite a los suyos, así como el pueblo de Israel fue transmitido la bendita Torah por medio de Moshe. Pero Moshe fue un varón prudente, humilde de corazón, de alma, y él la transmitió a quien, a Am Israel, al pueblo de Israel. Así en este caso, entonces la palabra casa, como aquí lo está enseñando, es un varón prudente que sabe edificar su casa sobre la peña, sobre la roca. Primeramente en una casa, en un hogar, quien es el prójimo más cercano al jefe, al Baal Bait, o al señor de la casa, o al jefe de esa familia, es la esposa. Aquí Bait está simbolizando a la esposa. Quiere decir que este varón va a saber cómo tratar a su esposa, cómo exaltar a su esposa de una manera correcta y bonita, cómo cubrir a su esposa, cómo honrar a su esposa. Este varón sabe lo que está haciendo, porque para que un hogar camine dentro de las enseñanzas hebreas es una grande bendición. Primeramente, el prójimo más cercano, en este caso para el Baal Bait, es su esposa, su mujer, de cual al llegarse a ella y fundirse en uno solo, ellos que van a obtener, van a tener esa descendencia o esos hijos, conforme a las escrituras sagradas, de grande bendición, tener muchos hijos, hijos en abundancia. Y entonces aquí sabe edificar su casa, dice, sobre su casa sobre la roca, sobre la peña. Su casa, su hogar, su familia, son enseñados todos, ¿qué? Sobre la escritura, sobre las palabras que Yeshua nos está enseñando, está hablando, sobre la bendita Torah, sobre los profetas. Esa es la peña, esa es la roca. Entonces, aquí tenemos nosotros. Si yo escribo la palabra Bait en hebreo, que es casa, me va a dar 412. Y 412 es la palabra Bekadosh. ¿Qué quiere decir Bekadosh? Consagrado. Una casa con consagración. Bait 412, la misma gematría sagrada de Bekadosh, que quiere decir con la consagración. Es una casa consagrada, es un hogar consagrado, un hogar donde habita la paz del cielo, un hogar donde se mueve la persona en grande bendición, un hogar donde las palabras que se hablan son de bendición y no de maldición, un hogar que camina en armonía de los cielos, un hogar donde habita la paz celestial, la paz del Mesías mismo, de Yeshua Ben David. Esa es esa casa de grande bendición. Yeshua claramente nos dice, cuando vayas a una casa de Am Israel, el pueblo de Israel, salúdala, dile Shalom. Shalom Alejem, paz a ustedes. Shalom. Dice, si esa casa, ese hogar tiene paz, posa en ella. Pero si no hubiere paz en ese hogar, en esa casa, no poses en ella. Antes sacude el polvo de tus pies y no poses en esa casa. Sal de esa casa. ¿Por qué? Porque en esa casa no habita la bendición, no habita el Borolam, no habita el Mesías, no habita la bendición, sino al contrario, quizás es una casa conflictiva, un hogar donde hay mucho conflicto, donde hay mucha maldición, donde hay agresión, donde hay, ¿verdad? Todo aquello que destroza las familias, donde los hijos son traumados de tantas cosas tremendas que ven en su hogar por sus propios padres, sus propios familiares. No. Dice, no poses en esa casa, aléjate de esa casa y sacude el polvo de tus pies. ¿Qué significa sacudir el polvo de los pies? Es sacudir las fuerzas de oscuridad que se me pegaron al entrar a esa casa, al posar en esa casa. Eso lo hablo de esta forma. Ese polvo de los pies simbolizan a los Sheidim. ¿Qué es un Sheidim o un Sheit? Es un demonio, un ángel de oscuridad que habita en ese hogar y que ese hogar está en destrucción. No, al contrario, dice que el hombre prudente sabe edificar su casa, ¿verdad? Sobre la roca, sobre la peña, como algunas traducciones lo dan. Y Bait es la misma gematría de la palabra Bekadosh, 412. Dice, su casa sobre la roca, sobre la palabra sobre, al nos da 100 en su número gemátrico, que es la Lef, y la Ain y la Lamet. La Ain y la Lamet me da 100. Y si yo escribo la palabra poder de Elohim, o la mano de Elohim, Yad Elohim, me va a dar 100, ya que Yad es 14 y Elohim, uno de los nombres sagrados del Padre Bueno, que es Elohim, que significa el poderoso de los poderosos, o poder de Elohim, Yad Elohim, me da 100 en su número gemátrico. Por lo tanto, aquí ya tengo otra conexión hermosa y preciosa en la palabra Al. Ya expliqué la palabra casa con Bait y Bekadosh, ahora es Al, ¿sí? Sobre Al me da 100 es Yad Elohim. Además,
La palabra para roca o peña se escribe Sela en hebreo. Y Sela, si yo nada más invierto sus palabras, Sela me da la palabra alaz. Alaz, ¿qué significa? Alaz significa regocijarse, alegrarse, gozar, divertirse. Fíjate, una persona que sabe edificar su casa sobre la roca, sobre la peña, va a tener regocijo, va a tener alegría en su corazón, va a tener gozo, va a saber tener una vida hermosa, preciosa, donde se divierte. La vida es muy triste, en la vida se llora mucho, pero quiero decirte que cuando estamos cimentados en la roca de salvación, nuestro gozo se convierte en, como dice los salmos o los tejilim, nuestro llanto se convierte en baile, en danza, ¿sí? Baruch Hashem, ahí es donde nosotros entonces estamos posando nuestros pies y estamos dedicando nuestra casa, y son recomendaciones de Yeshua HaMashiach ben Yosef ben David. Por eso hay que entender toda esta parashá del nombre de Devarim o Deuteronomio, que es donde vamos iniciando nosotros. Esto es solamente a manera de introducción, solamente estoy dando una introducción de lo que es todo el estudio del libro de Devarim o Deuteronomio, Baruch Hashem, y recomendaciones nada menos de nuestro hermoso y precioso Mesías, Yeshua ben Yosef ben David. Pero también el Mesías bendito nos está hablando en esta porción que acabo yo de leer, ¿verdad? Que a quién va a comparar. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sí, él nos está hablando de una parábola, de un mashal, que hay que entender su esencia. Pero también termina con esta parábola, pero también compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y vino destrucción, vinieron vientos, ríos, lluvias, y destruyeron esa casa, y grande fue su ruina. Nos enseña nuestro bendito Mesías, Baruch Hashem, en el capítulo 7 del libro de Matitiahu. Nos está diciendo, ¿verdad?, que aquí hay algo tremendo para un hombre insensato, un hombre necio, un hombre tonto, un hombre, ¿verdad?, que en este caso yo quiero decir que es una palabra muy fuerte, hablando y diciendo la palabra necio. ¿Qué diferencia hay con aquel que está edificando su casa sobre la roca de salvación, sobre las palabras de la Torah, sobre la enseñanza, los bisbot de la misma Torah? Dice la Escritura Sagrada en 7:25 del libro de Matitiahu: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada o edificada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o necio. La palabra para necio es tipesh. ¿Y qué significa tipesh? En hebreo significa estúpido. Es una palabra muy fuerte. Tonto, idiota. Es la palabra tipesh. Dice, le compararé a un hombre insensato, tipesh, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, se hicieron ímpetu en aquella casa. Y aquella casa cayó y fue grande su ruina. Fíjate lo que está diciendo el bendito Mesías en esta enseñanza que estamos nosotros proclamando en este instante, en este momento, ¿sí? Y bueno, vamos a discernir esa porción que el Mesías mismo nos está trayendo. ¿Por qué? Porque si yo escribo ahora la palabra, ¿verdad?, casa sobre la arena, Bait al-Hol. Hace rato enseñé lo que es Bait al-Sela, edificar la casa sobre la roca o sobre la peña. Pero en ese momento, ahora vamos con el hombre insensato, necio, que es tipesh, que significa tonto, idiota, bueno, lo acabo de mencionar, estúpido. Está tremendo esa enseñanza. Entonces, para el hombre insensato es Bait al-Hol. Bait es casa, al sobre, ya lo enseñé. Y la palabra Hol, arena. Quiere decir que este hombre que está haciendo, está edificando su casa o su familia para destrucción. Está ignorando las palabras de la Torah, está ignorando las recomendaciones que dejó Moshe conforme a esta parashá de Devarim. No lo está tomando en cuenta. No va a tomar en cuenta ni la amonestación, no va a tomar en cuenta ni la guianza o cómo va a dirigir sus pasos en este mundo. No le importa, no le interesa, quiere vivir su propia vida, quiere destrozar a su propia familia, no importando si los aplastan, comenzando con su esposa, sus hijos, nietos, etcétera. ¿Sí? Pero quiere decir que entonces la palabra Bait al-Hol, ¿verdad?, que ese tonto edificó su casa sobre la arena, nos da 556 en su número gemátrico.
556. Tan solo la palabra hol para arena, ¿sí? También nos lo conectamos con la palabra profano o mundano. Casa sobre la arena nos conlleva a donde nosotros la palabra arena a profano o mundano. Dice una persona apartada totalmente de la Torah bendita y de sus mandamientos. Entonces, Bait al Hol edificó su casa sobre la arena, nos da 556. ¿Cómo contrarresto yo si en mi hogar estoy viviendo de una manera terrible en maldición? Si en mi casa se ignoran los mandamientos de la Escritura, si en mi casa no guardo Shabbat, en mi casa no hay Rosh Hodesh, en mi casa no hay fiestas, las 7 fiestas sagradas, en mi casa no hay Purim, en mi casa no me importa guardar Hanukkah, al contrario, ni están en la Torah, ¿para qué las guardo? No existen. Al contrario, estoy en contra de los mandamientos de la Torah, no me importan, etcétera. Infringo Torah, me voy a trabajar en Shabbat, hago lo incorrecto, todo lo contrario a la Torah. ¿Por qué? Porque creo que no me va a pasar nada. Estamos viviendo épocas modernas donde la tecnología nos está arrancando la fe, donde la tecnología está ennegreciendo totalmente lo que es la escritura sagrada. Aquí no pasa nada, ¿sí? Eso es lo que pensamos, pero no es cierto. Hay casas que están destruidas, hogares que están divididos, hogares donde hay divorcios, donde los hijos son drogadictos, el padre mismo es alcohólico, es drogadicto, en donde las mujeres son golpeadas, son maldecidas, los hijos son maldecidos. Es como si los hijos tuvieran la culpa de haber venido a la vida y se les maldice y se les maltrata. Y por eso hay muchos hogares disfuncionales donde los hijos prefieren huir e irse mejor, salirse del hogar, de la casa y tomar los vicios, la droga, el alcohol, etcétera. Ahí vemos muchos niños indigentes, hombres indigentes, mujeres indigentes que viven, ¿verdad?, en el vicio, se perdieron, su espíritu, su alma está ahorita a la deriva. ¿Por qué? Porque han perdido la razón, la cordura, por causa de las drogas, el alcoholismo, mucha drogadicción, mucho pandillerismo. Todo esto, ¿a dónde conlleva? Cuando hay un hogar disfuncional. ¿Por qué? Porque los padres no supieron educar a sus hijos, no supieron crearles lo que es el temor a Hashem. El principio de toda sabiduría es el temor a Hashem. No hubo nada de eso. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a quitar esa casa y cimentarla sobre la arena? Hay una gematría hermosa que dice, Viajavá tefilá Hashem. Viajavá tefilá Hashem. Dice, con amor y rezo para Hashem. Es como entonces un hogar comienza a levantarse con el amor de Abacadosh, con el amor del Mesías. Y como claramente lo dice Abacadosh, el que no ama no conoce a Hashem, porque Hashem es Ahavá, es amor. Y claramente nuestro bendito Mesías nos lo enseña, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos como yo guardo los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor, lo dice Yeshua en el libro de Yohanan. Entonces, con amor y aplicación de la Torah misma y mucho rezo, mucha bendición en la casa, en el hogar, en vez de maldiciones, en vez de palabras obscenas, salen bendiciones para los nuestros. Este hogar se va a levantar y se va a coronar en grande bendición en el nombre de Yud-Kei Bab-Kei y Yehovah Bejaya, en el nombre de Hashem. Y si yo escribo la palabra Beahavá Tefilá Hashem, me va a dar 556, que es la misma gematría de casa sobre la arena, o sea, una casa en destrucción, en maldición. Aquí es donde entonces se levantan las familias, se levanta el hogar, Baruch Hashem. Tenemos nosotros, ¿verdad? Está el veneno, pero está el antídoto. El veneno es, en este caso, como dice la Escritura Sagrada y lo dice Rab Shaul, que la paga del pecado, la infracción a la Torah es la muerte. Ahí está, el veneno está surtiendo su efecto, pero también está el antídoto. Y el antídoto se llama Yeshua ben David, porque así lo dice Romanos 6:26. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Hashem, vida eterna en Yeshua ben Yosef ben David. Bendito el Padre hermoso, precioso, por lo que nos regala y nos da, porque la salvación no se ha dado para nada. Y la salvación no se da ni se compra. La salvación es un regalo que el Padre bueno nos ha legado, nos ha dado por medio de su amor también, de su Ahavá. ¿Y quién es el amor del Padre hecho carne? Se llama Yeshua ben Yosef ben David. Baruch Hashem. Quiero decirte, amado, que hay que aplicar a nosotros las mismas palabras. ¿Por qué? Porque los 613 mandamientos de la Torah o los misbot, que son las palabras de vida, tal como Yeshua
David lo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Y es la misma Torah. Son adornos para el alma del tzadik. Son adornos que debemos de colgar a nuestro cuello. Baruch Hashem, que son la palabra tzadik, tú lo sabes, nos da 204, que es la misma palabra de Makon Hai, lugar de vida. ¿Qué quiere decir? Que el justo habita en un lugar de vida cuando guarda los mandamientos o los misbot de la misma Torah, de la palabra de vida, Baruch Hashem. Dice el libro de Mishlei o Proverbios, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice, hijo mío, no te olvides de mi Torah, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Rahamín, misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, que es lo que te estoy diciendo. Hay que atar a nuestro cuello los mandamientos del Padre Uno para hacerlos. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Elohim y de los hombres, Baruch Hashem. Entonces ahí tenemos nosotros la grande bendición a todo lo que estamos hablando. Eso es lo importante, que tenemos que recapacitar que las palabras que Moshe, las amonestaciones que le va a dar al pueblo de Israel, son palabras de vida y vida eterna, tal como Yeshua Mashiach, Ben David, le preguntó a sus talmidín que quién era él, y entonces todos decían, es que las gentes dicen que eres un profeta, otros que eres pues un rabino, un maestro, un moré, etcétera. No le daban, hasta que Kefa, por Ruach HaKodesh, Kefa conocido como Pedro, que es lo que le dice, Adón, tú eres el Mashiach, tú eres el Mashiach. Él sabía que él era el Mesías en ese momento y le podía equiparar hasta quitársele la vida a Kefa por lo que él estaba hablando, porque estaba prohibido que alguien que se pronunciara por el Mashiach se le tenía que quitar la vida por los falsos Mesías que ya habían aparecido y habían llevado al pueblo de Israel hacia la muerte. Pero quiero decirte, ¿por qué Kefa sabía eso? ¿Por qué sabía que el Mesías estaba hablando palabra de vida y vida eterna? ¿Por qué? Porque cuando Yeshua mismo le increpa al pueblo de Israel, que solamente ya a sus seguidores, que nada más lo seguían por la comida, la bebida y para que lo sanara. Acuérdate que él alimentó a 5,000, después a 4,000. 5,000, más contando esposas, y de a 10 hijos por familia, imagínense, son miles. Igual 4,000 varones más esposa e hijos, miles, no son 5,000 ni 4,000. Y quiero decir de que entonces Yeshua les increpa y les dice, ustedes solamente me siguen por la comida y la bebida, o sea, por puro interés, no por guardar la Torah, no por hacer la Torah. Y entonces, ¿qué dice, verdad? En ese momento el Mesías, la gente se fue, dice que la gente le abandonó, y el Mesías le dice a sus talmidín, si quieren ustedes también pueden irse, pueden retirarse. Y es cuando Kefa, por Ruach HaKodesh, sabiendo que era el Mesías, que le dice, Adón, ¿a dónde iremos si tú tienes la Davar Haim? O de Barim Jaim, tienes las palabras de vida y vida eterna. En ese momento, ¿qué quiere decir? Que cuando tomamos por Ruach HaKodesh la enseñanza, nosotros entonces vamos a ser bendecidos y no nos vamos a olvidar la Torah hermosa, preciosa. Al contrario, dice, hijo mío, no te olvides de mi Torah, de mis palabras, de Barim, y tu corazón guarde mis mandamientos. Son 613 mandamientos de la Torah, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué quiere decir? Que hay promesa de vida, no nada más de vida eterna, sino también de vida en este mundo. Largura de días, está diciendo, y años de vida y paz te aumentarán. Está hablando tanto una vida buena, hermosa, preciosa en este Olam Hazé, en este mundo presente, como también en el Olam Habá, en el mundo venidero, lo está diciendo aquí la enseñanza sagrada. Dice, y escríbelas en las lujot, en las tablas de tu corazón. Que los mandamientos de la Torah no queden en piedra, porque los mandamientos escritos en piedra generan juicio, pero los mandamientos escritos en el corazón generan amor, generan cariño. ¿Por qué? Porque el varón o la varona que está enamorado de los mandamientos de la Torah, por amor, por convicción, por emuná, por fe, los va a cumplir y los va a hacer, aunque en ello muchas veces nos llegara a ir la vida. Dice, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gem o geset, gracia y buena opinión, primeramente en los ojos de Elohim y también en el de los hombres. Bendito sea el Padre bueno. Y él mismo lo dice en este sentido, hablando del hombre prudente, Isgabón, y de el hombre estúpido, necio, Tipesh. Dice Mishlei capítulo 10 verso 11, vena de vida es la boca del tzadik o del justo, mas violencia cubrirá
la boca de los impíos, o de los tontos, o de los necios, o de los idiotas. Tipesh. Vena de vida es la boca del Sadij. Y hace unos momentos yo acabo de decir que la palabra Sadij es 204, que es la misma gematría de Makom Hai, lugar de vida. Eso es uno de los nombres sagrados del Padre. Y si yo escribo la palabra Makom Hai, también puedo escribir la palabra Mashiach. Y si Mashiach la invierto, puedo escribir también la palabra Shem Hai. Nombre de vida es el Mesías o el Mashiach. Entonces aquí dice, vena de vida es la boca del Sadij. Vena de vida, aquí quiere decir como un río caudaloso, un río que está naciendo del fondo de la tierra, más en aquellos lugares y en aquellos tiempos que había escasez de agua. Se encontró una vena de agua donde está naciendo agua. Va a haber vida en ese momento. O una vena, si hablamos de otra forma, hay una vena que atraviesa nuestra garganta, ¿verdad? Una vena muy importante en ese terreno. Entonces, en esa vena genera el borbotón de sangre. En esa vena. Dice, vena de vida es la boca del Sadij. ¿Por qué la boca del Sadij? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice Yeshua ben Yosef ben David. Lo que hay en tu corazón, eso es lo que van a ser nuestras palabras. Dice, más violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Qué quiere decir? Que de la abundancia del corazón habla la boca, y en la boca del impío hay violencia, hay maldición, hay desapego, hay infracción terrible de la Torah misma. Eso es lo tremendo. Inmediatamente Moshe comienza también a dar una enseñanza y una reflexión para el pueblo de Israel, así como nuestro Mesías bendito nos está hablando, que al hacer sus palabras es asentar nuestro hogar en la roca de salvación, en la roca de vida, que es el mismo Mesías, que es la misma Torah, que es el Padre bueno. Entonces Moshe en esta parashat, él inmediatamente va a hacer alusión en esta parashat misma, cómo el pueblo de Israel comenzó a quejarse de todo. Porque cuando los israelitas llegaron al desierto de Shin, se quejaron por la falta de alimento, anhelando su regreso a su condición de animal, a su condición de esclavitud en Egipto. ¿Sí? Un esclavo no tiene vida propia, un esclavo es propiedad de un hombre, o en este caso del amo, del dueño, a él pertenece su vida. Israel prefirió regresar a la esclavitud hacia la libertad que el Padre Bueno le había legado y les había dado, y que había sacado con mano fuerte y brazo extendido al pueblo de Israel con 10 poderes de los cielos. Él movió 10 poderes de los cielos, y cada poder está conectado a una esfera del árbol de la vida. Y bueno, él con 10 plagas libertó al pueblo de Israel. Pero aún así, viendo los milagros, viendo la bendición grande de cada día, tan solo tener la vida es un milagro grande y no lo reconocemos muchas veces, ¿sí? Israel pidió mejor su retorno a una vida de bestia, una vida de esclavitud en Egipto, en Israel. A raíz de eso, Hashem, ¿qué hizo? Bendito Hashem, les otorgó el maná en aquel tiempo, nos otorgó primeramente la Torah y después lo que es el maná. Bendito sea su grande nombre del Padre bueno, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el pueblo que había sido libertado por la mano de Abacadosh pudiera continuar en ese éxodo o en esa salida rumbo a la tierra prometida, la tierra de bendición. Pero no, ¿qué es lo que la misma Torah enseña? Que el pueblo, ¿qué es lo que dijo? Ojalá hubiésemos muerto en las manos de Hashem, pero en la tierra de Egipto. ¿Sí? Dice, porque cuando nos sentábamos juntos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta la saciedad, pues tú nos has traído a este desierto para matar a toda esa congregación de hambre. Bueno, ahí comenzó la rebelión, y eso es lo que el pueblo de Israel anunciaba o decía, ¿sí? O decía. Y bueno, vemos que hicieron varias paradas, tanto en el desierto de Sin, en la planicie del Yansú, del mar de los juncos, Baruch Hashem. Y en cada uno de ellos hubo problemas entre Parán y Tofel y Labán y Haserot, que son los que acabo de hablar en esa parashat. Hubo problemas, ¿sí? Ya que no nada más nos rebelamos en contra de Moshe, sino nos rebelamos en contra del Padre Bueno. Cuando Israel se asentó en Shittim, la misma Torah nos enseña, y lo podemos encontrar nosotros en Bemidbar 25 del 1 al 3, ¿sí? Ahí la Torah nos enseña, ¿verdad?
Un problemón enorme que hubo cuando los hijos de Israel comenzaron a prostituirse con las hijas de Moab. ¡Qué tremendísimo! Porque ellas invitaron al pueblo ¿a qué? A hacer sacrificios a sus dioses paganos, a adorar a sus dioses paganos, a comer comida prohibida de dioses paganos. Y se prosternaron, se arrodillaron e invocaron el nombre de esos dioses paganos. Y Israel se adhirió a Baal Peor. ¿Qué es lo que hacía la gente para adorar a Baal Peor? Dice la enseñanza de los sabios del pueblo de Israel y la historia, que había templos donde los hombres y las mujeres entraban a adorar a Baal Peor, pero ahí defecaban, ahí se hacían del baño, ahí defecaban y también se orinaban. Y una vez que defecaban y se orinaban, ellos se descubrían las nalgas en honor al dios pagano, a donde estaba precisamente un majano. En aquellos tiempos incluso no tenía que tener forma de figura humana para decir que era un ídolo. Podía ser un árbol, podía ser una piedra, podía ser un pedazo de piedra, una pared. Y quiero decirte que Israel se acercaba a eso, que habían declarado que ese era el Dios, su representante en su idolatría, y ese era su ídolo. Entonces dice que descubrían las nalgas y ahí defecaban y se orinaban. Y una vez que hacían eso, ya podían tener relaciones sexuales con las mujeres del pueblo de Moab. Imagínate qué tremendo y terrible es esto. Y eso lo enseña incluso Rashid en sus comentarios hablando de la adoración a Baal Peor. ¿Sí? A ese dios pagano llamado Baal Peor. Y dice que la ira de Hashem se encendió terriblemente contra el pueblo de Israel, a tal manera que Pinhas mató a una princesa y mató a un príncipe del pueblo de Israel, en ese caso a Cosbi y a Zimri, y los atravesó con una lanza. Y bueno, en esa parashat que encontramos nosotros ahí en Bemidbar 25, el 1 al 3, Pinhas después llegó a ser que el Cohen Agadol, porque él por haber hecho esa acción en el celo de Abacadosh, en el celo de su grande nombre, les quitó la vida a esos dos. Él paró una matanza donde murieron 14,700 israelitas. Y bueno, vemos que aquí entonces hubo un problema y el pueblo de Israel se estaba rebelando en contra de Abacadosh. Y en el Yam Suf, conocido como el Mar Rojo, ¿verdad? Algunos dicen, se dieron cuenta que cuando estaban atrapados entre el mar y los egipcios, también comenzaron a echarle a pleito a Moshe. Y que le decían, por faltas de tumba en Egipto nos has traído a morir en este desierto. ¿Qué has hecho al sacarnos de Egipto? Comenzó el pleito otra vez. Y muchas veces quisieron apedrear a Moshe y matarlo por lapidación, apedrados a Moshe y a Aarón. ¡Qué tremendo! Así somos nosotros, somos rebeldes. Vemos las maravillas del Padre Bueno, vemos su grande bendición, vemos que la vida es lo más grande. Y sin embargo, ¿qué sucede? Muchas veces le volteamos la espalda, no al prójimo, no a Abacadosh, perdón, no a Moshe, no a Aarón, sino a Abacadosh directamente. No a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos. Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Menospreciamos la enseñanza del Mesías. No nos importa la lectura, no nos importa saber qué Yeshua me va a enseñar el día de hoy, qué bendición hay por parte de mi Mesías para mí. No nos interesa, eso es lo tremendo, lo triste. No leemos, no estudiamos. Y por eso es muy fácil de caer en tentaciones. Dice Yeshua claramente, velad y orad para no entrar en tentación. Hay que estudiar Torah, eso es velad. Tener estudio, en vez de estar en una manera monótona, en una manera tendenciosa, en donde solamente no sabemos incluso ni qué hacer. ¿Por qué? Porque la ociosidad es el principal sentimiento del hombre que lo lleva a cometer actos abominables. Es la ociosidad, no tener que hacer nada. Sin embargo, ¿qué dice Yeshua? Vamos a velar, vamos a estudiar. Vamos a dejar de un lado los celulares, las computadoras. Vamos a meternos a la Torah, vamos a meternos al Brit Hadashah, vamos a estudiar a los profetas, etcétera. Todo eso. Y eso es lo que muchas veces no se da. Bueno, pues esto es solamente a manera de introducción de la Parashat de Devarim o palabras. Hasta aquí me voy a quedar. Soy Rosh Raben Isaac.
de la sinagoga Shofar Zion de la Ciudad de México. Y quiero decirte que quiero terminar con estas palabras que están en el libro de Mishlei, capítulo 10, verso 8, donde dice, el jajam, el sabio de corazón, recibirá los mandamientos, las palabras de Abacadosh, de Barim. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el loco de labios caerá. Capítulo 10, verso 8 del libro de Mishlei o Proverbios. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el loco de labios caerá, El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el loco de labios caerá. Que Abacados te bendiga y te guarde. Nos escuchamos en la segunda porción de esta parashat llamada Devarim. Que Abacados te bendiga y te guarde. Shalom Ubrajot.